Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua, esta previa del programa que ya damos comienzo en esta noche de martes, que ya les digo que va a ser un programa francamente interesante. Entre otras cosas porque va a estar aquí uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, que este fin de semana se enfrenta a Soraya Sáenz de Santamaría por el trono del Partido Popular. Hablaremos con él. Y también vamos a abordar uno de los mayores escándalos que a día de hoy, en pleno siglo XXI, año 2018, se está viviendo en nuestro país. En El Gato al Agua lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, en concreto el pasado mes de abril, justo después de Semana Santa, estuvieron en El Gato los dos principales protagonistas que durante meses y años vienen denunciando y persiguiendo a nivel judicial uno, a nivel periodístico otro, el escándalo de Cote Cabezudo. ¿Quién es Cote Cabezudo? Cote Cabezudo, como saben todos ustedes, es un ciudadano del País Vasco, de San Sebastián, que durante 3 décadas empezó como fotógrafo de modelos y poco a poco fue, digamos, cogiendo más confianza hasta que a día de hoy está acusado por su trayectoria en estos 30 años de delitos gravísimos, lamentables: agresión sexual, violación, pornografía infantil, corrupción de menores, corrupción infantil, entre otros muchos. Y después de muchísimos años, de más de 5 años de instrucción, se ha tenido que cambiar a la jueza, a la magistrada que estaba instruyendo el caso, para que esté de momento en prisión preventiva. Está en la cárcel, está bajo rejas. Y el juicio, previsiblemente, la instrucción se cerrará muy probablemente este año, veremos, porque es un goteo continuo el de nuevas víctimas que van denunciando todas las tropelías, los abusos, las violaciones a las que fueron sometidas por Cote Cabezudo. Como les digo, la previsión es que el juicio oral dé comienzo el año que viene. De momento sigue la instrucción. Hay muchísimas novedades al respecto. Es un auténtico escandalazo. Va a estar con nosotros el abogado Mario Díez, que representa a 16 de las 22 víctimas que han decidido dar el paso y denunciar a Cote Cabezudo. Y también va a estar el periodista Melchor Miralles, muy conocido por todos ustedes, quien desde su página web, desde Sin Filtros, viene denunciando desde hace más de 2 años todo este auténtico escandalazo. Vean un extracto, precisamente de Sin Filtros, de esa persecución absolutamente lamentable. Fíjense, este es Cote Cabezudo, como, en fin, los periodistas le persiguen, intentan sacarle unas declaraciones, y fíjense el tipo de personaje que es, vean. Salían de ahí chicas y chicos, jovencitos, a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Esto es porque no se ha acelerado ese juicio? ¿Qué ha pasado con ese juicio? A ver. Bueno, esta era una... En fin, van a escuchar testimonios de víctimas que ha conseguido Sin Filtros. Van a ver esa persecución de Cote Cabezudo por las calles de San Sebastián. Lamentable cómo se intenta escapar de las cámaras, se cae, finge, en fin, tener un ataque. Bueno, en fin, van a verlo. Y también nosotros nos vamos a hacer preguntas que creo que van a ser de su interés. ¿Cómo es posible que después de 30 años, campando a sus anchas, de 30 años de rumores en la calle, porque en San Sebastián todo el mundo conoce a Cote Cabezudo, pues, como les digo, ¿cómo es posible que ningún partido político, que ninguna formación política haya dicho esta boca es mía, haya dado un paso adelante, haya denunciado, haya hecho absolutamente nada? Mario Díez, en un vídeo que se hizo muy famoso en el mes de febrero, denuncia que en esta trama están implicados políticos, empresarios, periodistas, en fin, de todo. Lo más granado de la sociedad vasca, en concreto de la donostiarra, está implicado. ¿Y cómo es posible los escándalos judiciales que hoy les vamos a demostrar con hechos concretos que se han vivido alrededor de este caso, de Cote Cabezudo? Es brutal. Entre otras cosas, por ejemplo, una denuncia que tiene la Audiencia Nacional desde hace 1 año y medio sobre las fechorías de Cote Cabezudo, a quien en Senegal, si no recuerdo mal, le conocen como el periodista pedófilo. Tienen denuncias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo es posible que la jueza, durante 5 años de instrucción, ante las más de 12 peticiones de ingreso en la prisión provisional, hiciera caso omiso? En fin, un auténtico escandalazo donde el silencio de todos, no de algunos, sino de casi todos, clama al cielo.
Hablaremos de todo ello. Así que les presento ya a la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros Rafael Núñez Huesca, a quien ya saludamos. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, la mesa y los espectadores. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Rocío Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar en el programa. Julio Leonard, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato. Vosotros. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Qué bien te veo, Miguel. Yo no Bonita puedo corbata hoy, por cierto. No, ya sé que no puedes no puedo decir lo pero- mismo de ti, pero no por nada, sino porque no te veo. Te estoy preparando, como ves, tus pajaritas. Bueno, gracias, Miguel. Enseguida hablaremos, por cierto, de un caso que estás llevando en Barcelona. Ayer, hoy, Miguel, habéis presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Ada Colau. ¿Es así? Solo dinos sí o no. Sí. Bien, pues ahora les explicaremos el porqué. Y también está con nosotros el periodista que me hacía referencia, Melchor Miralles, que de una manera, en fin, imparable, sin descanso, durante los 2 últimos años lleva investigando el escándalo de Cote Cabezudo. Melchor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias El Gato. a vosotros. Enseguida entramos en materia y analizamos este asunto, pero antes el titular de la jornada. Les voy a pedir a nuestros analistas que destaquen cuál es la noticia que más les ha llamado la atención y cómo y por qué han decidido titularla de esa manera. Rafael Núñez Huesca, tu turno. Bueno, mi titular es básicamente que el Partido Popular, en esta última fase de sus elecciones primarias, está entrando en un momento de recrudecimiento de las hostilidades, por decirlo de alguna manera, por utilizar una terminología bélica. Yo creo que esta guerra de vídeos que se está sucediendo en las últimas horas y las declaraciones subidas de tono, ese gesto de Soraya Sáenz de Santamaría de despachar a Pablo Casado con respecto al debate, me refiero, con un no le conviene, yo creo que, y es algo que sabemos los periodistas off the record, en muchas declaraciones que nos hacen diferentes miembros de las 2 candidaturas off the record, que las hostilidades no han cesado, van a ir a más, van a ir creciendo y no hay que descartar alguna jugada oscura por parte de algunas de las 2 candidaturas a última hora que descabalgue al rival. Y estoy pensando de la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno hacia la candidatura de Pablo Casado. Quedan 72 horas. Por cierto, ya está entrando en el edificio del Grupo Intereconomía Pablo Casado, uno de los candidatos, insisto, a la presidencia del Partido Popular, que en los próximos minutos ya está con nosotros, ya le ven, entrando en nuestro plató. Va a estar con nosotros en El Gato para hablar de todo lo que está diciendo Rafa y mucho más. ¿Cuál es su proyecto para el Partido Popular? Y sobre todo, ¿cree que se lo van a dejar? Es rompedor, desde luego, con lo que vienen siendo los últimos 7 años del rajoyismo, del sorayismo. ¿Le dejarán? ¿Tendrá los arrestos, en fin, suficientes para llevarla a cabo? Hablaremos con él. Rocío Monasterio, noticia y titular del día. Bueno, a mí hoy me ha llamado la atención las declaraciones de Aitor Esteban del PNV diciendo que ningún gobierno anterior puede negar que se ha sentado para negociar el acercamiento de los presos, de los terroristas. Y esa afirmación, aunque muchos ya lo suponemos, pero a mí me escandaliza y me indigna, ¿no? Y al final, pues lo que vemos es que todos los partidos que han estado antes, al final han estado dispuestos a sentarse con los nacionalistas y no solo eso, sino a pactar con ellos. Y al final los nacionalistas les acaban traicionando, porque Aitor Esteban, PNV, con el que bueno, pues ha pactado estos presupuestos, pues ahora está también disparando no solo contra el PSOE, sino también contra el Partido Popular, ¿no? La conclusión aquí es que yo creo que con los nacionalistas no hay que sentarse absolutamente para nada. Gracias, Rocío. Julio Leonard, noticia y titular. Bueno, yo creo que hoy es de destacar que por fin, casi un mes más tarde de tener gobierno socialista, por fin sabemos o creemos saber qué es lo que quiere hacer el gobierno de Sánchez con España, ¿no? Estos 4 pilares que han dicho que va a ser donde se va a asentar las políticas de este gobierno, que a priori, por las declaraciones que han tenido, son declaraciones muy buenistas, son ideas bastante interesantes, pero la realidad dista bastante de la imagen que nos han pintado y tiene un difícil equilibrio con casi todos los socios con los que pretende llevar esto adelante. Entonces, una cosa es el lienzo que nos pretenden pintar y otra cosa la realidad a la que nos enfrentamos, que es bastante más difícil. Dicho de otra manera, Julio, si Pedro Sánchez tuviera la mayoría suficiente, es decir, 176 escaños, ¿lo que hoy ha dicho te ha sonado bien? La música que ha tocado me parece bien. Tiene problemas con la orquesta, pero la música que ha tocado me parece bien. Buen símil de la orquesta y la música. Gracias, Julio. Miguel, noticia y titular. Pues yo, la noticia es que Pedro Sánchez pretende derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dirá la gente, bueno, siempre hablando de cosas de derecho, claro, ¿qué le voy a hacer? Es mi profesión.
Pues para que lo sepa la gente, este artículo es una reforma reciente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecía un límite máximo para las fases de instrucción. En las causas denominadas más sencillas, más simples, 6 meses, y en las denominadas complejas, 18 meses. Es como una especie de reto que se había puesto el Poder Ejecutivo para dar medios al Poder Judicial y que éste espabilase los procedimientos para que no se eternicen. Bueno, pues los fiscales, claro, están en desacuerdo porque los fiscales también tienen su parte de razón. Los fiscales dicen, bueno, nos quieren meter prisa para instruir las causas, pero no nos dan medios. Y entonces los fiscales apuestan para que se derogue eso, es decir, para que volvamos a tener periodos de instrucción sine die. Y Pedro Sánchez, pues como no se atreve a acometer la verdadera reforma de la Administración de Justicia, que consistiría en que tuviéramos más jueces, más medios, más personal para la Administración de Justicia, opta por lo más sencillo, derogar el artículo 324. Pues oiga, con los pulmones y un palo mató mi padre un cochino, con los pulmones y un palo nosotros nos lo comimos. Eso es. Bueno, hablaremos de ello. Gracias, Miguel. Lo de pulmones también se puede sustituir por riñones, ¿eh? Efectivamente, también, y por otras cosas. Gracias, Miguel. Melchor, la noticia que más destacarías y cómo la titularías. Discurso de investidura tardío, pura propaganda, porque Pedro Sánchez, con mes y medio, 2 meses de retraso, hoy lo que ha hecho es un discurso de investidura en el que ha hecho un ejercicio de propaganda política barata, propaganda electoral. Ha llamado mucho la atención porque tiene muchos clientes, es decir, bueno, voy a prohibir por ley las amnistías fiscales, lo cual, que me corrija Miguel si me equivoco, es una sandez, porque de entrada ya estaban prohibidas por una resolución del Tribunal Constitucional en el que se especificaba que tenía que hacerse por ley. Y por mucho que haga una ley prohibiéndolo, si el mismo Sánchez o el siguiente presidente de gobierno quiere aprobar una amnistía fiscal, va al Congreso con otra ley y si consigue los votos la saca adelante. Incluso Felipe González, tras su segunda amnistía fiscal, decretó en los presupuestos generales del Estado del año 92 la prohibición de que hubiera más regularizaciones fiscales o amnistías fiscales. Por lo tanto, vamos, yo como ciudadano estoy ya cansado de este rollo de las amnistías fiscales, que al final todos los gobiernos han tenido la suya o las suyas, ¿no? El PSOE de varias. El PSOE de varias. Efectivamente. Y parece ser que solo habla de la última. Y las ha prohibido. Después que no se puede prohibir por ley aquello que solo puede aprobarse por una ley del mismo rango, ¿no? Claro, claro. Es decir, efectivamente. Y sobre todo, ¿por qué Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, exigía al gobierno del PP que hiciera pública la lista de los amnistiados y ahora ha decidido no hacer pública ningún tipo de lista? Claro, eso es un tema, tiene algo que esconder, porque es lo primero que alguien podría haberse dado cuenta de que hay alguien que no le beneficiaría que se hiciera público el hecho de que se ha acogido a algún tipo de amnistía fiscal. Es decir, son temas interesantes de los que vamos a hablar esta noche. Y Melchor, también hablaremos de Cote Cabezudo, que en un breve sí o no, ¿estamos mejor que hace 3 meses y medio, la última vez que vinisteis al Gato tú y Mario Díez, al respecto de este auténtico escandalazo? Es intrascendente si yo estoy... No, me refiero... Mejor o peor, las víctimas de Cote Cabezudo, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Sí. ¿Están mejor? Yo creo que no están peor, en la medida que Cote Cabezudo está en prisión provisional, pero no cesan los escándalos. El último, que lo traigo en exclusiva porque es una noticia no conocida. Un momento, no nos lo adelantes, vamos a hacer una... Pues. Exacto, efectivamente. Porque es un nuevo escándalo exclusiva sí, que nos trae Melchor Miralles, nos lo cuenta, ya vemos a Pablo Casado, que está en las puertas de nuestro plató. Comenzamos, si les parece.